Y sin más, vamos a iniciar con el doctor Roca, que es pues famoso para todos nosotros. El doctor Roca es retinólogo de la Clínica Ricardo Palma, es past president de la Sociedad Peruana, de la Sociedad Panamericana. Ya todos conocemos su trayectoria y nos deleitaremos de su charla el día de hoy, que es una charla sobre catarata traumática. Como moderadores tenemos al doctor José Dalma de México. El doctor José Dalma es uno de los miembros fundadores del APTO, actualmente jefe del Servicio de Trauma Ocular de la Asociación para Prevenir la Ceguera en México. Y al doctor Felipe Torres, que es segmentólogo, especialista en córnea, catarata y refractiva y profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Adelante, doctor Roca, y muchísimas gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy. Buenas noches con todos y muchas gracias, Carlitos, por la invitación para participar. Realmente para mí es un alto honor estar aquí esta noche en esta charla inaugural del grupo de trauma ocular de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Y no quería empezar sin realmente felicitarte porque tú has sido el motor para crear este grupo de trabajo de trauma ocular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que era uno de los grupos que nos faltaba. Y es un grupo muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados a ir a una sola especialidad y ahora en este grupo de trauma pues vamos a tener varias subespecialidades. Tenemos a los de córnea, los de catarata, los cirujanos plásticos y a todos. Y eso es muy bueno porque vamos a poder discutir y vamos a poder tener diferentes puntos de vista sobre el manejo del trauma ocular. Así que te quería felicitar. Gracias por crear este grupo y por liderarnos en esta parte. Quería también felicitar a Dino Nateri porque Dino como presidente pues ha apoyado decididamente la formación de este grupo y todas las actividades científicas que la sociedad tiene. Y quería agradecerles a Pepe y a Hugo porque siempre nos acompañan. Ellos siempre están con nosotros cada vez que les solicitamos que estén, siempre están ahí a la mano y tienen muchísima experiencia en el trauma ocular y en cirugía retina y vitro. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, voy a hablarle un poquito sobre catarata traumática. A ver, por aquí empezamos. La catarata, o sea, el extraer una catarata traumática puede tener algunas dificultades. Esta catarata traumática puede acompañarse de varias cosas, puede acompañarse de glaucoma, puede acompañarse de uveitis. No siempre vemos bien, porque a veces hay heridas corneales, hay efema, tenemos fibrina en la cámara anterior y no es fácil ver para la cirugía de la catarata. Y además puede haber daño a otras estructuras adyacentes, que a veces es más importante que la catarata misma, el manejo de una herida escleral, una herida de córnea, o como ven ahí, una diálisis del iris o problemas en la pupila. Además, esta catarata traumática podría conllevar también a un daño en la zónula, con debilidad de la misma o con un daño en la cápsula, ya sea la anterior o peor la posterior, porque no la podemos ver. La anterior a veces la vemos y la posterior no la podemos ver. Y eso nos dificulta mucho la cirugía. Puede haber un prolapso vítreo por esta diálisis zonular o por la ruptura de la cápsula posterior. Y a veces necesitamos pues, estar preparados para hacer una vitrectomía no solo anterior, sino también a veces posterior. Y en el polo posterior puede haber, ahora vamos a ver muchas complicaciones. Podemos tener pientos coroideos, roturas coroideas, rupturas de retina y desprendimientos de retina muy complicados a veces. Como se dice que del 23 al 50% de los traumatismos oculares serios tienen daño al cristalino. Y el daño puede ser, como ven ahí, o ruptura, o catarata, o luxación o subluxación del cristalino. Y se describe que este daño ocurre en el 39% de los ojos que tienen traumatismos oculares a globos abiertos y en el 11% de los traumatismos a globos cerrados. Y se describe que alrededor del 50%, entre 43 y 75% de las cataratas traumáticas ocurren en pacientes con traumatismos a globo abierto. Y en los niños, el 15 al 57% de las cataratas son por trauma ocular. O sea, en los niños, muchas de las cataratas, casi la mitad de ellas o un poco más, son debidas al traumatismo. Ahora, la mayoría de las personas que tienen catarata traumática son varones, y eso probablemente por las actividades físicas que nosotros tenemos. La edad promedio son pacientes jóvenes, de pacientes de alrededor de 28 años. El rango es muy variable, pero la edad promedio es 28 años. Y muchas de las cataratas traumáticas no las tiene la persona que está ejerciendo la labor que ocasiona el daño, el traumatismo, sino es uno que está observando, que está al costado. Por ejemplo, un hombre que está martillando y se rompe el cabo y le salta al vecino que está al costado y le salta en el ojo, ¿no? O sea, el 17% es el que está de mirón nada más.
Más o menos la mitad, 49% fue derecho, 51% fue izquierdo, así que más o menos igual. 3% de ellos son bilaterales. En cuanto al daño cristalino, la mayoría, el 74% son cataratas, pero también hay subluxaciones y luxaciones en 13% cada uno de ellos. Y cuando hay un traumatismo a globo abierto, el 12% de ellas, de estas cataratas traumáticas, se acompañan, perdón, hay 12 veces más riesgo de tener endoftalitis en estos pacientes. Cuando uno tiene una catarata traumática, pues el síntoma principal es la pérdida de visión. Inmediatamente baja la visión y pueden tener también diplopia algunas veces. Si se ha roto la cápsula anterior, podría haber elevación de la presión intraocular y a veces también sin rotura en la cápsula anterior, porque a veces el mismo traumatismo, no más daño al trabéculo, o si hay ifema o hay fibrina en la cámara anterior, también puede elevar la presión intraocular. Puede haber uveitis y se hace más difícil examinar la retina y el polo posterior. A veces no es posible, como en este caso, por ejemplo, que ven ahí, no es posible poder examinar cómo está el estado de la retina. Ahora, si la cápsula posterior está intacta, a veces la catarata es estacionaria o progresa muy lentamente y no siempre es necesario sacarla, por lo menos no inicialmente. A veces la podemos dejar a que evolucione y a veces demora muchos años en evolucionar. Yo tengo muchos casos, y todos ustedes probablemente también, de casos que tienen cataratas traumáticas y que tienen años con esta pequeña catarata traumática en un lado nada más y que el eje central está transparente. Pero si la cápsula está rota, esta catarata generalmente progresa muy rápido, sobre todo en niños. En niños a veces en horas progresa y se hace una catarata muy, muy densa. Y esta se dematiza y cuando se rompe la cápsula anterior y hay escape del material cristaliniano, pues nos da uveitis facoanafiláctica, podemos tener glaucoma facolítico y también podemos tener glaucoma de ángulo cerrado por el edema cristalino que empuja el diafragma herido denticular hacia adelante. Ahora, hay que recordar por los trabajos de Steve Ryan que cuando uno tiene una catarata traumática con ruptura en la cápsula posterior y hay hemorragia vítrea, esta combinación de hemorragia, de sangre con inflamación puede llevar a la formación de PBR y puede llevar a la formación de desprendimiento de retina dentro de las 2 siguientes semanas. Así que tenemos ahí una ventana para poder tratar estos casos. En cuanto al manejo de la catarata traumática, primero lo más importante es ver la integridad de todo el globo ocular. Hay que ver si es que existe una herida en la pared externa del globo ocular, ya sea el esclero en la córnea, y hay que primero cerrar la pared ocular. También es importante descartar y prevenir que haya una endoftalmitis y descartar que haya un desprendimiento de retina o prevenirlo en algunos casos. Y la catarata podemos optar en retirarla en forma primaria o secundaria. A veces si tiene una herida esclerocorneal, a veces optamos simplemente por cerrar las paredes del globo ocular y dejamos el retiro de la catarata para un segundo procedimiento. Eso depende de lo que tengamos, de la experiencia que tengamos en el manejo de estos casos y lo instrumental que tengamos en el momento y de la condición del ojo también. La ventaja de la extracción primaria de la catarata es que eliminamos inmediatamente la fuente de la inflamación causada por las partículas cristalinianas y eliminamos algunas de las causas potenciales de elevación de la presión intraocular, que son estas mismas partículas cristalinianas, y la inflamación que hay en la cámara anterior, las células inflamatorias que están en la cámara anterior. También permite visualizar mejor la retina. Uno saca la catarata y puede ver la retina en forma rápida. Y acuérdense que entre 3 y 36% de estos casos tienen compromiso del polo posterior. Y además, cuando son niños pequeños, permite la rehabilitación visual, porque estos niños pequeños pueden hacer con mucha facilidad ambliopía en este ojo. Así que en los niños pequeños también es importante la rehabilitación visual y para ello muchas veces es necesario extraer la catarata. No siempre ponerles lente intraocular, a veces podemos dejar afáquicos y usar un lente de contacto, pero quitar la catarata en estos niños es importante para que haya una disminución de la incidencia de ambliopía en estos ojos traumatizados. Y también para el paciente a veces es mucho más cómodo tener una sola cirugía que tener una serie de cirugías. La desventaja de hacer todo en un solo procedimiento es que la remoción de la catarata en la primera cirugía puede incrementar la inflamación ocular. Y esto, la inflamación ocular nos lleva pues a tener más enequias, nos lleva a tener más glaucoma, nos lleva a tener edema macular cistoideo, nos lleva a veces a formación de PBR y además querer hacer todo en una sola cirugía a veces nos lleva a que si está rota la cápsula posterior hay una luxación del cristalino parcial o total, ¿no? Y que a veces no estamos preparados para hacer una vitrectomía posterior en ese momento. Cuando uno entra a hacer reparar estos casos, uno debe tener todos los equipos e instrumentales necesarios a mano para, como digo, para poder manejar todos los hallazgos inesperados y las complicaciones que podrían haber en estas cirugías
complicadas de trauma ocular, sobre todo los de trauma ocular a globo abierto. Y para ello necesitamos cirujanos expertos en manejo de esta patología. En los traumatismos oculares severos, cuando existe catarata traumática, el riesgo de tener un desprendimiento de retina es mayor, entre más o menos alrededor del 12%. Si además de la catarata y hemorragia vítrea, como dijimos hace un momento, tenemos riesgo de desprendimiento de retina del 42%, porque esa combinación de sangre con inflamación lleva a PBR y a desprendimiento de retina en el 42% de los casos. Y en general se recomienda cirugía primaria cuando el cristalino está fragmentado, hematizado o si causa bloqueo pupilar. Y si hay desprendimiento de retina, indicamos cirugía inmediata, ¿no es cierto? Hay que sacar la catarata para poder mirar bien y reparar la retina lo antes posible. En cuanto a qué tipo de cirugía podemos realizar, eso depende de la experiencia del cirujano y las condiciones del ojo. Podríamos hacer extracciones extracapsulares de cristalino, cada vez se hace menos, pero se podría hacer. Lo que más hacemos es facomulsificación o lensectomía, y en los casos de los niños podemos hacer facoaspiración, simplemente uno puede meter a veces un equipo de 5 o un equipo de aspiración nada más y con eso quitamos el cristalino. Es preferible cuando tenemos una herida corneal, es preferible no hacer la cirugía de la catarata a través de la herida traumática. Lo mejor es cerrar toda la pared ocular primero, el daño causado por el traumatismo, y luego hacer unas incisiones autosellantes, ya sea por córnea clara o esclera, mejor en estos casos de traumatismo, y hacer la cirugía de catarata por estas heridas quirúrgicas que hacemos nosotros para la cirugía de la catarata. Siempre hay que tener cuidado con el astigmatismo posoperatorio en estos casos de catarata traumática. No queremos incrementarle innecesariamente el astigmatismo y que el paciente tenga más dificultad para recuperar su visión en el posoperatorio. Si es que hay vitrio en la cámara anterior, tenemos que tener muchísimo cuidado y decidir si es que hacemos una vitrectomía anterior o posterior. Y además, acuérdense que cuando a veces si hacemos cuando esté el vitrio en la cámara anterior, podemos tener con mayor probabilidad un desprendimiento de retina o luxación del cristalino, hay que estar preparado. 45% de las cataratas traumáticas a globo abierto tienen daño en la cápsula posterior y a veces no las podemos diagnosticar previamente. A veces la catarata está tan densa que no vemos ese daño en la cápsula posterior. A veces necesitamos que nuestros amigos ecografistas nos miren la cápsula posterior y ellos sí, con sus equipos, a veces la pueden detectar. Entonces, la mejor técnica para manejar esta catarata traumática pues depende de la situación del ojo y depende de la experiencia del cirujano. Lo que es importante es evitar tracción vitrio. O sea, si tenemos vitrio en la cámara anterior, tenemos que hacer vitrectomía y no traccionar el vitrio, porque esto bajará el vitrio periférico a la base del vitrio y vamos a ocasionar más daño. Hay que estar preparados para realizar la vitrectomía, como les digo, anterior y también posterior. Hay que estar preparados para colocar, si es que decidimos colocar un lente, lo ideal es no colocar un lente de cámara anterior en estos casos de traumatismo. Se puede, pero no es lo ideal. Lo ideal es poner un lente en la cámara posterior y para eso tenemos que estar preparados para ponerlo ya sea en el saco, si es que existe posibilidad, o en el surco, o suturarlo al iris o anclado a la esclera, de la forma que uno mejor maneje el implante de lentes de cámara posterior sin soporte capsular. También en algunos casos podríamos poner un lente anclado al iris, ¿no? En algunos casos, si es que el iris está bien, ¿no? No es lo ideal tampoco, porque en estos casos de traumatismos el iris generalmente está traumatizado también. Y a veces, como les digo, es preferible no colocar lente intraocular. A veces es preferible quitar la catarata nada más y esperar. Y a veces es también preferible no solo quitar la catarata, sino quitar el resto que desónula y limpiar bien la base del vitrio, sobre todo en los casos que hay mucha inflamación y sangre en la periferia, porque eso podría conllevar a un desprendimiento de retina y a otras complicaciones. Y si, por ejemplo, si se acompaña de otra patología, como por ejemplo de endoftalmitis, que a veces hay, también generalmente quitamos la catarata, hacemos la vitrectomía para la endoftalmitis y usualmente no ponemos en esta primera cirugía de catarata traumática el implante de lente intraocular, sino que lo dejamos para un segundo procedimiento. Para cuando uno va a manejar una catarata traumática es muy importante la evaluación, primero la preoperatoria, ¿no es cierto? Y dentro de esta evaluación preoperatoria, la anamnesis es importantísima, porque tenemos que conocer cómo fue, en qué condiciones se dio este traumatismo ocular que ocasionó esta catarata traumática. Tenemos que saber hace cuánto tiempo fue la catarata traumática, si es que ha habido algún procedimiento previo, si han hecho algún manejo previo de esta catarata traumática. Y esto
bueno, y hacemos el examen médico oftalmológico más exhaustivo que podamos, ¿no es cierto? Tomamos aguza visual, si no hay herida abierta, podemos tomar la presión intraocular, hacemos el examen con lámpara hendidura, con oftalmoscopía binocular indirecta. Generalmente no hacemos el examen con lente de contacto si es que existe mucha alteración, pero también es bueno mirar el ángulo si se puede, evaluar si es que hay alguna ruptura en el ángulo, ¿no? Que nos traiga después que nos explique después un glaucoma. Y lo importante, además de hacer una exhaustiva evaluación preoperatoria, también es documentarla por problemas médicos legales. Tenemos que evaluar a nuestro paciente, o sea, hacer una buena historia clínica, pero es también importante tomarle fotografías del estado en que llega, tenemos que hacerles ecografías y a veces si podemos ver hasta una tomografía de coherencia óptica. No vaya a ser que el paciente tenga por ahí después un agujero macular o una patología en la mácula por el traumatismo y no lo hayamos documentado nosotros previamente. Entonces es importante siempre documentar, sobre todo en estos casos que pueden tener después consecuencias médico-legales, documentar bien al paciente y tenerlo también nosotros ahí, como digo, en imágenes. Y en el manejo preparatorio, mientras preparamos el paciente para la cirugía, desde que llega al consultorio y le pedimos los exámenes preparatorios, muchas veces, si hay una herida a globo abierto, damos antibióticos y esteroides tópicos. A veces también vamos a dar antibióticos vía endovenosa, en algunos casos, y tenemos que planificar la anestesia. A veces es necesario dar anestesia general, a veces podemos usar anestesia local, ¿no? Depende del paciente en general. La mayoría de las veces se indica anestesia general, pero existen médicos que operamos y tenemos más complicaciones o más dificultades en conseguir un anestesiólogo general. Sí se puede hacer con local, pero con mucho cuidado. Lo importante, como les dije al principio, era cerrar primero la pared del globo ocular, cerrar todas las heridas, ¿no? En la pared, si es que existiría escleral o corneal. Luego hay que tener mucho cuidado bueno, hacemos las incisiones de la cirugía de la catarata, ponemos nuestro viscoelástico en cámara anterior. Siempre recomiendo en estos casos de catarata traumática teñir la cápsula anterior con azul tripán. A veces en una catarata senil normal no la teñimos porque nuestros microscopios actuales pues tienen muy buena visualización de esta cápsula anterior. Pero en estos casos de catarata traumática sí les recomiendo siempre teñirla con azul tripán. Como le dije hace un momento, la extracción de cristalino la hacemos de la mejor manera que podamos, ya sea con extracapsular o facomulsificación o facoaspiración. Hay que volar el implante de lente intraocular. Si es un paciente joven o niño, generalmente hacemos también capsulotomía posterior y vitrectomía anterior en todos los casos, porque los niños y los pacientes jóvenes hacen con mucha frecuencia estas opacidades o una fibrosis marcada de la cápsula posterior, entonces preferimos de una vez hacerles una capsulotomía posterior y una vitrectomía anterior. También, una vez que hemos quitado la catarata, tratamos de visualizar bien la periferia de la retina para ver si es que existe la periferia y el polo posterior. También podemos mirar una vez que hemos quitado la catarata para saber si necesitamos en ese mismo momento hacer una vitrectomía posterior, si es que estamos preparados para hacerla, por supuesto. Y luego dejamos antibióticos, esteroides y cicloplégicos postoperatorios. Como dije, en niños, la posibilidad de que estas cápsulas posteriores hagan esta fibrosis con estas perlas de Eschenich tan grandes es muy frecuente. Por eso que hacemos en forma primaria una capsulotomía posterior y una vitrectomía anterior. Y esa la podemos hacer ya sea por vía anterior o la podemos hacer por plana, como nos sintamos más cómodos nosotros. Se recomienda hacer capsulotomías anteriores grandes, capsulotomía posterior y vitrectomía anterior. Y debemos manejar, como les dije hace un momento, la ambliopía en estos niños pequeños. Debemos mandarlo a la rehabilitación con el oftalmólogo pediatra que se encarga de manejar la ambliopía en estos niños pequeños. 51% de las cataratas traumáticas presentan complicaciones en el segmento posterior. Y de los ojos que tienen catarata traumática, ya sea con o sin subluxación de cristalino, tenemos 48% de ellos tienen daño en el segmento posterior. 18% de ellos tienen cuerpos extraños intraoculares, 17% hemorragias vítreas, 13% van con desprendimiento de retina, 9% tienen lesiones en la retina, edema molecular cistoide, 7% endoftalmitis, perdón, PBR y 6% endoftalmitis. Vemos la alta tasa que hay de complicaciones en el segmento posterior, que tenemos que estar preparados para manejarlos en ese primer momento o derivar al paciente al especialista para que las maneje en forma precoz y oportuna.
Según Ferencún, el 38% de estas cataratas necesitan cirugía del segmento posterior. 76% de los pacientes que tienen catarata traumática van a mejorar su visión, 14% van a perder visión y 10% van a estar estables. Según la estadística de él, 8% de estos pacientes hacen PBR, 8% hacen glaucoma, 2% se van a la tisis y 1% a la enucleación. Y el pronóstico visual, si solo es catarata y no tiene complicación en el segmento posterior, generalmente es bueno. Casi el 80% alcanzan agudas visuales mejores que 20/100. Pero si el segmento posterior está comprometido, ya solo el 47% de ellos logran visión de 20 y 40. Si es que no está comprometido, el 47% logran visión de 20 y 40. Y si sí lo está, solo el 28% de ellos logran visión de 20 y 40. Entonces, el pronóstico es bueno si es que no hay compromiso del segmento posterior, pero si lo hay, ya no es tan bueno. Les voy a presentar aquí unos videos y unos casos clínicos. Este es un paciente varón de 32 años, metal mecánico, que estaba esmerilando un día antes de llegar a la consulta, y mientras estaba esmerilando siente una sensación de dolor y cuerpo extraño en el ojo derecho, con disminución brusca de la visión. Entonces, siente el dolor de este tipo en cada y se mira y se encuentra que tiene un fierrito, un alambre clavado en el ojo. Y él lo jala y lo retira, ¿no? Y al día siguiente, el 18 de enero de 2019, se acerca a la consulta con visión de movimiento de manos en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, que estaba normal. No se le toma la presión del ojo porque veíamos una catarata traumática con alteraciones de, ahora vamos a ver, de la cápsula anterior. No quisimos apretar este ojo. La presión del ojo izquierdo estaba normal y lo que encontramos en el ojo derecho era la hiperemia y hemorragias conjuntivales, edema de córnea 2 cruces, que nos permitía evaluar bien la cámara anterior, el iris y el cristalino. Tenía estas laceraciones, unas laceraciones con restos de óxido hacia la parte inferior, donde habían entrado este alambre a las 5 o 6 horarias paracentrales. En la cámara anterior estaba media, en la pupila midriática y poco reactiva, y se veía una catarata densa, muy opaca, con ruptura en la cápsula anterior, y no podíamos ver el polo posterior, ¿no? Si le hizo ecografía, esta es la ecografía del ojo derecho, veíamos que el segmento posterior estaba bastante bien, y el ojo izquierdo normal. Se hizo, se diagnosticó traumatismo globo ocular con globo abierto en zona 1 en el ojo derecho, catarata traumática. Entonces se programó la cirugía, dimos moxifloxacino tópico, mientras que le pedimos los exámenes preparatorios. A veces demora un día o 2 días conseguir la carta de garantía del seguro para hacer estas cirugías, a pesar de que es una emergencia, a veces nos demoran un poco. Y bueno, programamos una operación de facomulsificación de cristalino, implante de lente intraocular de 3 piezas porque había ruptura en la cápsula anterior, así que en esos casos prefiero tener un lente de 3 piezas a mano, hacer la vitrectomía posterior vía pars plana por la ruptura, porque como había ruptura en la cápsula anterior, sospechaba que también hubiera ruptura en la cápsula todavía de la anterior, sospechaba que también hubiera en la posterior. Y también siempre en estos casos de traumatismos a globo abierto penetrantes, prefiero también hacer una exploración del segmento posterior porque a veces me he encontrado con algunas complicaciones. Esta cirugía se hizo el 21 de enero, o sea, 2 días después se hizo la cirugía. Bueno, este es el conteo endotelial, estaba bastante bien y calculamos el lente intraocular. Fíjense que el astigmatismo era poco, tenía un astigmatismo de 1 en ese ojo derecho nada más, porque eran lesiones, incisiones pequeñas. Vamos a ver el video. Bueno, viene con música. Ahí la doctora Young, que es la que era mi fellow, me puso música al video. Yo nunca les pongo, porque si no, no puedo hablar. Pero bueno, van a ver ahí ahí está la catarata. Entonces hacemos una incisión del ayudante. Ustedes pueden ver, le ponemos el azul tripán y ahí ven cómo está la ruptura de la cápsula anterior, ¿no? Hacemos nuestra incisión corneal en este caso, autosellante. Procuramos que la entrada sea un poquito grande para que sea autosellante. Y empezamos a tratar de avanzar con una capsuloresis circular, pero vemos que no se puede. Entonces volvemos a tratar con este cistótomo de cortar. Y luego hacemos la capsulotomía circulante lo más grande posible, para sacar tranquilamente, no lo más grande, sino lo más circular posible, perdón, teniendo en cuenta que este lado estaba roto, ¿no? Entonces empezamos haciendo básicamente facoaspiración, porque era un paciente joven que no tenía núcleo muy duro, entonces estamos haciendo más que nada aspiración con el faco.
Pero cuando estamos haciendo la aspiración van a ver que vemos pues que como que empieza, aquí nos damos cuenta que ahí va a haber que un pedacito como que se tiende a ir para atrás. Lo vamos a ver ahí, sacamos la catarata. Hasta ahí no nos dimos cuenta que estaba rota, ahí ya nos dimos cuenta que la cápsula posterior estaba rota, ¿no? Ahí se ve, miren, ahí se va para atrás. Entonces decimos parar, hacer la vitrectomía posterior, ponemos nuestros 3 puertos, yo lo hago con calibre 25G, ponemos nuestros 3 puertos y entramos con el vitrector desde la parte posterior. Y eso es lo que siempre hago, dentro de la parte posterior hago una vitrectomía anterior, en el vitrio anterior, y después me voy hacia la parte anterior, hacia la cápsula, cámara posterior y cámara anterior. Y con el vitrector voy aspirando y voy cortando, saco el vitrio, hago la vitrectomía en la cámara anterior si es que hay vitrio, y voy aspirando los restos de estas cataratas y conservando la cápsula lo más que pueda para después hacer el implante de lente intraocular, en este caso en el surco. Ven ahí cómo vamos sacando todos estos restos de cristalino con el vitrector y siempre sin, o sea, viendo que no haya vitrio para no producir tracción. Si tenemos dudas, hacemos vitrectomía y si no, aspiramos estos restos de cristalino que se hacen de manera muy controlada, ¿no? Viendo siempre la cápsula anterior y posterior, teniendo en cuenta ahí. Y sacamos todos los restos. Luego, en este caso, decidimos pues mirar que si había algo, pongo triamcinolona en el polo posterior, en la cavidad vítrea, perdón, para mirar la hialodis posterior. A mí me gusta mirar bien la hialodis posterior y revisar que no haya nada. Estaba bastante bien, no había mayor daño en la parte posterior. Y luego colocamos este lente en el surco, ¿no? Lente de 3 piezas en el surco. Ahí no quería entrar, se demoraba en entrar, y ahí lo vamos a poner ahí en el surco. Y en este caso, como la rotura de la cápsula posterior estaba aquí hacia las 7 horarias, no rotamos mucho el lente, no que lo dejamos ahí nomás en esta posición, porque en este otro estaba la rotura, ¿no? Este paciente le hacemos un intercambio fluido-aire y siempre hago un poquito de intercambio fluido-aire, no mucho, y le dejamos antibióticos, le estoy inyectando antibióticos en la cámara anterior, siempre dejamos un poquito de antibióticos. Es una cirugía bastante controlada y este paciente fue muy bien. Fíjense, al día siguiente la visión era de 20/30, a los 2 días 20/30, a los 9 días 20/30 y a los 16 días ya tenía 20/20 de visión con un poquito de astigmatismo, con 0,75 de astigmatismo. Entonces, estos casos de cataratas traumáticas, sencillo, este es un caso de catarata traumática sencillo, se puede manejar en forma adecuada haciendo, siempre, como les digo, sin provocar nosotros mayor daño al quitar esta catarata. Si nosotros no tuviéramos el vitrector a mano, probablemente hubiéramos causado más daño. Se usaba un pedazo de cristalino en la parte posterior, o jalábamos el vitrio y provocábamos lesiones periféricas de la retina. Pero es importante tener todos los implementos necesarios a mano. Le voy a enseñar otros 2 videos muy chiquititos. Este es un paciente también con una catarata traumática, que en este caso no recuerdo, es un video antiguo, no recuerdo por qué usamos un lente de una sola pieza. Generalmente utilizo lentes plegables, pero acá se pone un lente de una sola pieza y por eso ponemos 3 puntos. Y luego vamos a ver cómo está la parte posterior, ¿no? Vamos a ver la parte posterior que vemos que tiene hemorragia vítrea. Y fíjense cómo tiene esta lesión en la periferia de la retina, ¿no? Tiene una rotura en la retina. En este caso decidimos, sacamos la hemorragia vítrea y decidimos ponerlas, y aquí ven dónde está la herida en el iris del fierro que entró y que dañó la cristalino, que es una catarata traumática, y dañó la retina. Entonces, cuando vemos estas heridas que han entrado aquí, estas heridas, también tenemos que sospechar que hay algo en el polo posterior o en el segmento posterior, y hacemos vitrectomía en esos casos y nos encontramos con esta sorpresa como este desgarro. Y este es el último video, que es un manejo de una catarata muy complicada. Era un paciente que ya lo habían suturado y viene varias semanas después con un glaucoma, con cámara anterior muy plana y con el cristalino roto, la cápsula anterior rota. Y miren cómo estaba todo el ojo muy comprometido por esta catarata traumática. Entonces hacemos una incisión, las lesiones de la catarata normal, le ponemos viscoelástico, y con una paciente joven también entramos solo con la aspiración, a aspirar este resto de cristalino. Fíjense cómo estoy tratando de aspirar aquí estos restos cristalinos, y vemos que aquí
empieza a asomar el iris, ¿no? O sea que no estaba bien cerrada esta herida aquí. Entonces ahí vamos a parar y vamos a irnos a suturar este pedazo de herida, este esclero corneal que está ahí en el borde. Vamos a suturarlo y ponerle un punto, ¿no? Entonces ponemos un punto. Y ponemos la sutura para cerrar esta herida. Y luego vamos a continuar aspirando lo mejor que se puede. Uy, se cortó el video. Aspirando lo mejor que se puede estos restos de cristalino e implantamos, igual que en el caso anterior, un lente intraocular en el surco. En este caso, en este caso no hubo escape de vitrio, no tuvimos escape de vitrio, felizmente la cápsula posterior estaba intacta, no sé por qué se corta, estaba intacta, pero igual preferimos poner el lente de 3 piezas, ¿no? Trato ahí, fíjense, ponemos el lente de 3 piezas, no tiene iris acá, y el lente queda bastante bien centrado. Bueno, yo creo que en estos casos de cataratas traumáticas es importante, como les dije hace un momento, hacer una buena historia clínica y documentar esta historia clínica con el examen completo y documentar todo lo que encontramos, no solo lo que escribimos, sino con exámenes de fotografías y con tomografías, con exámenes multimedia. Y hay que establecer un buen plan quirúrgico y estar preparados para efectuarlo, ¿no? Digo, muchas veces no es solo la catarata, no es solo la cirugía del segmento anterior, sino también del posterior. Tenemos que estar preparados. Y a veces lo mejor es no colocar un lente intraocular, por lo menos no en la cirugía primaria, sino a veces es necesario solo sacar el cristalino, limpiar bien la base del vitrio, que no haya vitrio adherido, que no provoquemos un desprendimiento de retina, y dejamos el implante de lente intraocular para un segundo procedimiento que puede ser hecho después, y el paciente se puede rehabilitar por mientras con un lente de contacto. En cataratas traumáticas con traumatismos a globos abiertos, siempre hay que explorar, hacer una exploración quirúrgica del segmento posterior, y yo también prefiero hacerlo aún en los casos en que me han reportado ultrasonográficamente que todo está bien. Porque muchos de estos casos, como les dije, de traumatismos a globos abiertos, me he encontrado con sorpresas en la periferia de la retina, con roturas, con cosas, hasta con cuerpos extraños que no se fueron detectados a veces en la ultrasonografía. Entonces yo siempre prefiero hacerles una exploración y dejar la parte de la retina y el vitrio totalmente libres y bien puestos. Creo que ese era el último, ese es mi esposa y mis 4 hijas. Bueno, y abrimos para la discusión. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Roca, como siempre. Gracias, Carlitos. Pepe, Felipe, Hugo, Yo ¿alguna aquí tengo, pregunta, comentario? tengo una lista aquí de preguntas, que me A ver, encantaría hacer. Em, una, ¿qué crees, Toño, qué crees que sea el rol o qué tanto caso le haces a una ecografía para determinar la integridad de la cápsula posterior? Porque eso depende realmente de la planeación de tu cirugía. sí, a ver, Pepe, sí la solicito, y a veces el ecografista le hace la ultrasonografía normal, y a veces les hace con una sonda, la sonda de mayores de megas, para tratar de verla, pero no siempre la vea. Yo digo, hay casos que me dice sí está rota, y entro, que bueno, ya sé que está rota y entro planificándola, pero a veces me dice no está rota, y sí está rota, ¿no? A veces uno entra y sí está rota. Entonces no siempre es o no siempre contamos pues con el especialista en ecografía idóneo también para hacer estos exámenes a mano, y tenemos que entrar a hacer la ecografía, ¿no? Como digo, bueno, yo tengo la suerte pues, de que tengo el equipo de vitrectomía siempre en sala de operaciones, y estoy listo para usarlo. Pero si uno ve la cápsula anterior rota, hay que pensar que la cápsula posterior también está rota, ¿no? Sí. Y con todo y todo entras por vía anterior en vez de entrar inicialmente por vía posterior. Sí, generalmente sí entro por vía anterior. Pues es una cosa que me ha costado un poquito de trabajo convencer a los cirujanos de segmento anterior que sí. Digo, hay veces tienes casos que tiene obviamente vitrio en cámara anterior, ya sea por ruptura sonular o porque la cápsula posterior está rota. Y les digo, bueno, ese vitrio debe de ser idealmente manejado desde el punto de vista de vitrectomía, vía pars Ajá. plana.
no vitrectomía anterior como estaban acostumbrados a hacerlo. Y me ha costado trabajo convencerlos de que deben de adoptar y deben de saber hacer las técnicas de vitrectomía anterior vía pars plana. De acuerdo. Yo también creo que todos los cirujanos de segmento anterior deben hacer, o sea, poner un trocar a 3.5 milímetros de limbo es algo muy fácil y meter, o sea, también les digo que pongan la irrigación en la cámara anterior y que metan el vitrector un solo puerto por atrás y que hagan la vitrectomía anterior por vía plana. Es También me parece lo importante mejor. que vean la punta, o sea, para los que son segmentólogos, que vean la La punta punta de del dónde está vitrector. la irrigación, ¿no? Para que puedan saber realmente que está dentro de la cavidad vítrea. Felipe, Por ¿algún eso digo yo comentario como yo les prefiero que pongan segmentólogo? la irrigación en la cámara anterior, pero Ok. que hagan un solo puerto y que metan el vitrector por la plana, pero la irrigación que la pongan en la cámara anterior, que es muy sencillo para ellos, ¿no? Un mantenedor de cámara anterior, Un todo mantenedor se de cámara, resuelve. sí, exactamente. Ujú. Un comentario, o sea, verdad que en los hospitales nacionales, donde, bueno, nos desarrollamos muchas veces, o en los hospitales donde muchos oftalmólogos están, no hay, pues, especialistas de segmento posterior. Pero sí tienen la herramienta de poder derivarlo y a veces la emergencia no permite, ¿no? Pero viendo lo que dijo Tono, me parece muy relevante, ya que tenemos residentes acá en la audiencia, es que este es un tema médico legal, ¿no? Entonces hay que documentarlo muy bien y de verdad que cuando veo problemas de este tipo, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra historia clínica una clasificación de riesgo y estas cataratas pasan automáticamente hacia el cirujano más experimentado. En las costumbres normales en los hospitales del Estado, quienes atienden, por ejemplo, las emergencias son los menos capacitados más bien y son los que reciben al paciente. Entonces, esa política cuesta un poco cambiarla, ¿no? Porque ahí se necesita gente con experiencia que pueda pensar que esta catarata que tiene delante de uno ya viene complicada de por sí. Ha tocado muchas veces ir al juzgado y donde el juez a uno le pregunta, oye, ¿y cuántas veces has hecho una catarata así? O sea, ¿qué tanta experiencia tienes tú para poder haber manejado esta catarata? Y entonces se meten en muchos problemas cuando no tenemos esa experticia, ¿no? Entonces, no sé también un poco del tema de buscarle la lógica de esto, es que si uno tiene cataratas, pónganse una catarata unilateral en un ojo de un paciente que probablemente es joven y que de repente no tiene otra cosa más, uno tiene que sospechar, a pesar de que el paciente diga que no se golpeó, que no le pasó nada, que tuvo un problema traumático y esa catarata probablemente la etiología sea de ese tipo, obviamente pensando en forma más. O las otras es que los diabéticos, por ejemplo, en los cuales les han puesto Avastin, y por ahí, como ahora se pone mucho Avastin, se toca la cápsula posterior y el paciente se catarata. O sea, ya tenemos una catarata ahí, a veces no la vemos y no sabemos de qué. Eso quería comentarles para poder, de repente, por ahí algún comentario adicional que nos pueda ayudar a que nuestros chicos que tienen ahora que enfrentarse a este tipo de cataratas piensen de una forma mucho más preventiva, ¿no? Y si nos ha tocado ver Hugo, eso, Felipe, ¿eh? Cataratas por Avastin, si nos ha tocado ver. Sí, claro. Hugo, veo que quieres hacer un comentario, cuéntanos. Gracias. Quería complementar lo que acaba de decir Felipe en relación a cuando uno tiene un paciente con catarata, tiene que recrear el trauma en lo posible en la historia del paciente. Y uno tiene que imaginarse qué fue lo que le pasó a ese paciente, porque las cataratas no aparecen de la nada. Así el paciente lo niegue y uno le pregunta al paciente si alguna le han diagnosticado catarata y dice que no, algo le tuvo que haber producido la catarata y hay que buscarle la causa e imaginarse con el mecanismo del trauma si puede haber un cuerpo extraño intraocular que a veces son muy sutiles. Como lo mostró Tono, estas heridas en el iris puntiformes claramente evidencian que lo que produjo la catarata entró y debe estar dentro del ojo, salvo que haya salido por algún lado y uno lo va a evidenciar. Y lo otro es que las cataratas por Avastin o por inyecciones intravítreas cualquiera que sean, debe manejarse como cataratas traumáticas. La gran posibilidad es que haya ruptura de la cápsula posterior muy sutil, que cuando entre la catarata normal se abre la cápsula posterior y terminan haciendo la catarata complicada. Hay que estar preparado para una vitrectomía muy posiblemente.
es lo que quería como complementar allí. Buenísimo. Pepe tenía una lista de preguntas, así que vamos a ver, Pepe, ¿cuáles son las otras preguntas? A ver. Si ya sabes, digamos, que la cápsula posterior está rota, si cambias tu abordaje, digamos, tienes una catarata traumática, tienes perfectamente el trayecto de un cuerpo extraño, ya sabes que tiene un cuerpo extraño en polo posterior, cambias tu abordaje del cristalino en estos pacientes, o sea, te vas vía posterior en vez de quitar la vía anterior. Am, a ver, Pepe, te cuento que yo realmente no tanto. O sea, a ver, en esos casos yo primero entro, este, pongo mis 3 trócares para hacer la vitrectomía posterior. Me fijo que no haya vitrio en la cámara anterior y si hay alguna vitrectomía anterior y saco el vitrio. Pero yo prefiero sacar el cristalino por la vía anterior, porque hacerlo con la insectomía, a mí no me gusta mucho, te cuento, no me gusta abrir más para la esclera para meter el faco fragmentador. Entonces, si hay una catarata dura, entonces, que generalmente no son tan duras en las traumáticas, pero si hay una dura, prefiero sacarlo por la parte anterior. Pero digamos que es un paciente joven que tiene una No, ahí catarata sí no hay blanda. problema, ahí entro por la parte posterior nomás, sí, ahí se hace esa faco aspiración básicamente con el detector, ¿no? Ok. Y si tienes un cuerpo extraño cristalino, ¿lo manejas diferente? Si el cuerpo extraño se quedó en el cristalino. Si está en el cristalino y si lo veo, y bueno, ahí también siempre lo mando a que vean la cápsula posterior a ver si es que está roto o no, que no confío tanto, pero igual siempre veo. Y si la cápsula posterior está intacta y veo el cuerpo extraño en el cristalino y lo puedo ver claramente, también lo hago por vía anterior. Si no, si no, me parece que el cuerpo extraño está un poquito más profundo, también abro los dos porque prefiero que no se me vaya a caer el cuerpo extraño, que no se me vaya a ir para atrás. Entonces abro la incisión de la cámara anterior y también voy mezclando los dos y sacando el cuerpo hasta que saque el cuerpo extraño, ¿no? Y después ya saco la catarata por la vía posterior, pero trato de sacar el cuerpo extraño sin que se me caiga. Ahora hay veces que tenemos cuerpos extraños en el cristalino que hacen una pequeña catarata focalizada y ahí se queda. Y no son realmente, digamos, por lo menos en un principio visualmente importantes. ¿Cuándo decides o cómo decides si los vas a sacar, lo vas a dejar en paz? Generalmente si son metálicos, los trato de sacar. Yo sé que hay hay algunos reportes de algunos metálicos que se pueden quedar, pero yo prefiero sacar los metálicos siempre. Los no metálicos, si están en la periferia del cristalino, los puedo dejar, los puedo observar. Y dependiendo cómo vaya el cristalino, ¿no? O sea, cuánto daño le haya causado, cuánto haya... también depende de la medida que tenga el paciente. Si tiene una metropía grande, prefiero sacarlo de una vez y le arreglo la metropía. Pero depende de varias cosas, ¿no? Depende no solo de... Si el cristalino está, o sea, digo, si el cristalino está transparente en la parte central y es periférico y no es metálico, a veces lo puedo dejar y lo voy observando. Excelente. Una pregunta, Tono. Sí. Disculpa la interrupción. No. ¿Qué pasa si tienes una catarata y tienes una diálisis sonular o una diálisis de iris? ¿Cuál es más o menos tu experiencia? A ver, si hay diálisis sonular, lo que generalmente hay es vitrio en la cámara anterior. Entonces, en esos casos es importante hacerlo por la parte posterior, sacar la catarata para que el vitrio, no jalar el vitrio. Aspiras el vitrio, sacas la catarata y evalúas cómo está el soporte capsular. Porque a veces hay una diálisis, pero sí tienes un buen soporte capsular para poner un lente en el surco. Entonces lo pones en el surco. A veces lo que hago en estos casos es no le pongo lente intraocular en el primer momento, sino que limpio todo, dejo todo limpio y después ya en el segundo momento veo qué vamos a hacer, si lo voy a anclar la esclera o voy a poner un segmento para estirarlo, que no me gustan tanto porque a veces he visto que también se luxan estos segmentos que ponemos, pero depende de cada paciente cómo esté, pero lo más importante en estos casos es no causar daño con el vitrio en la cámara anterior. O sea, hay que quitar todo el vitrio, limpiar bien el vitrio, sacar la catarata y ahí evaluamos qué hacemos. Doctor Roca, tiene varias preguntas en el chat y quisiera ir resolviéndolas una a una, haciéndole la pregunta.
Nos Ujú. preguntan si tiene alguna consideración sobre la capsulorhexis, si hay debilidad o ruptura sonular. Sí, claro, o sea, hay que hacerlo con mayor delicadeza. A veces en esos casos, o sea, a veces en los casos en los cuales hay mucha debilidad, prefiero hacer la capsulorhexis con el mismo vitrector, o cortando con el vitrector para no jalar. Pero generalmente la capsulorhexis no jala tanto, ¿no? Generalmente no jala tanto, pero si veo que está jalando y tengo alguna duda, lo hago con el vitrector, meto el vitrector y no jala, ¿no? Este, Digo, a veces en esos casos también es mejor, o sea, si lo vas a hacer ya por el cemento o sea, por la vía posterior, y estás preparado para hacer una vitrectomía posterior, ahí no tienes mayor riesgo, entras por atrás, haces esa capsulotomía posterior, sacas el cristalino, que sale muy fácil en estos casos de catarata traumática en jóvenes, haces la capsulotomía anterior, limpias todo el vitro que hay ahí, después miras y bueno, ya pones el lente en todo lo que te queda de las cápsulas, ¿no? En la cápsula anterior y posterior pones ahí en el surco un lente intraocular. Pero sí hay que Una, tratar de un- no provocar mayor diálisis onular, ¿no? Sin jalar, ¿no? Hay que tratar de no una- jalar lo menos posible. un comentario de segmentólogo de la parte anterior. Ujú, Yo en ese caso, por ejemplo, sí me gusta usar los retractores de iris, no tanto lo de cápsula, ojo, ¿ah? ujú, Porque lo de cápsula son muy grandes y me quitan espacio, pero yo sí le doy un poco de sostén a esa zona donde hay una diálisis, le pongo uno o dos retractores de iris y me permite hacer una rexis mucho más controlada y hacia donde yo quiero manejarla, ¿no? O sea, podría ujú, ser un aporte para complementar lo que dice Tom. ujú. Bien, ¿alguien hace algo diferente? Yo tiendo a usar un poco más, si la sonulodiálisis, digamos, es menos de un cuadrante, tiendo a usar mucho los anillos de tensión capsular, inclusive cuando empiezo a hacer la rexis, o sea, hago un pedacito de rexis, nada más para que me dé tiempo, espacio para meter un anillo de tensión capsular y eso me permite estabilizar un poquito la cápsula, ¿no? Perfecto. Ujú. Pregunta, sobre la hidrodisección. ¿Alguien hace hidrodisección en este tipo de cataratas o prefieren no hacerla? Si está rota la cápsula anterior, es mejor no hacerla con muchísima delicadeza, porque se te puede luxar. Ahora, si no Eh, está rota la cápsula posterior, la cápsula anterior, perdón, sí la puedes hacer. Pero también siempre con delicadeza, ¿no? Tienes que, o sea, si la zónula está bien y la cápsula está bien, sí la puedes hacer, no tienes ningún problema. Pero si no, con mucho, si no, no la hago. Si no, solo la voy sacando en el momento. Y principalmente si la saca con, cuando hay aspiración, una catarata relativamente blanda, ¿la saca con la pieza de mano o prefiere el irrigación aspiración para aspirarla? Generalmente prefiero la irrigación aspiración. ¿Alguien que haga algo diferente sobre la hidrodisección o sobre la aspiración con Yo, cánula yo, o yo creo que con... generalmente no necesitas realmente hidrodisecar si tienes una catarata muy blanda, son jóvenes, ¿no? Respiro, O ¿no? sea, no tienes un núcleo que hidrodisecar. Generalmente Correcto. se aspira con todo y todo. Si ya son cataratas más duras y puedes hacer una capsulorhexis adecuada y no tienes ruptura de la cápsula posterior, etcétera. O sea, si es una faco normal, pues sí le haces la hidrodisección, ¿no? Lo único que hay que acordarse allí es a ver, esto para mí tiene una lógica de que yo considero que en toda traumática probablemente tenga una ruptura posterior. Entonces mis parámetros de fluídica tengo que adecuarlos como si yo tuviera una ruptura capsular. De tal forma que la aspiración o el enfrentamiento de esa catarata sea lo más amigable para ese ojo que ha sido dañado, ¿no? O sea, no hay que olvidarnos de esos detalles, porque no es lo mismo trabajar en una traumática que en una catarata normal. O sea, siempre tenemos que pensar mal y lo ideal es complicarse lo menos posible, pues, ¿no? Ujú. Ok. Bien. ¿Tienen alguna consideración diferente? Porque todas las cataratas que vemos en estos pacientes generalmente son mecánicas, ¿no? O heridas por cuerpos extraños, etcétera. Pero, ¿qué experiencia tienen en manejar estas cataratas, digamos, si son por electrocución o por quemaduras químicas? ¿Hay alguna diferencia?
A ver, yo no he tenido tanta experiencia como esta, he manejado unas cuantas, pero no demasiadas. Y la diferencia que yo he visto es que generalmente cuando es por con problemas de la electrocución, es que la cápsula es más difícil hacer la capsulorhexis. Em, pero bueno, después también hay que ver cómo está la integridad de la córnea. Si uno va a hacer una herida corneal, a veces también la córnea no queda una herida bien autosellante y hay que ponerle puntos. Que bueno, que generalmente en estos casos de catarata traumática se recomienda El ponerle equipo de puntos puntos. a pesar de que es una herida autosellante, ¿no? Porque como son pacientes jóvenes, tienen el esclero un poco más débil a veces, y yo prefiero ponerles un puntito también para evitar un riesgo de endoftalmitis que ya lo tienen estos pacientes, ¿no? Pero realmente no hago ninguna otra cosa extra en estos casos, ¿no? El paciente con quemadura sí es un poco complicado porque a veces ya la córnea está afectada, entonces Ujú. la visibilidad se ve comprometida, entonces es más difícil el manejo. Hay que ayudarse allí de los colorantes, ¿no? De viscoelástico sobre la córnea, probablemente para tratar de tener una mejor visualización y el manejo me parece muy similar, ¿no? ¿Cuándo Ujú. deciden en qué factores se fijan si deciden poner o no poner un lente intraocular de primera instancia? ¿Qué les orienta que sí o qué les orienta que no? A ver, yo no pongo cuando veo que, a ver, si tengo alguna duda que mi lente me vaya a quedar muy bien posicionado, sino que no, o que no tenga soporte, el soporte que yo deseo para mi lente, que estoy seguro que va a quedar bien, o si veo que hay mucha inflamación, a veces hay mucha fibrina, si viene acompañado de endoftalmitis, a veces prefiero no ponerlo de inicio. O sea, depende de la inflamación que haya y del soporte capsular que tenga. Eh, a veces en los casos que hay una herida corneal con o sea, con muchas heridas, con varias heridas en la córnea y que hay un astigmatismo demasiado irregular, también a veces prefiero no ponerlo y esperar a que se saquen las suturas, que la córnea se mejore, ver cuánto está la curvatura, para después hacer un mejor cálculo de ese lente y ver cuál es el mejor lente que necesita ese paciente, que a veces no lo podemos hacer al inicio, ¿no? Mi criterio para eso, Pepe, es que se puede hacer una biometría de forma adecuada. Si no se puede hacer, ese paciente no está listo para lente primario y ahí prefiero sacar la catarata, esperar que cicatrice, que mejore todo y después sí ponerlo. Yo tengo una sugerencia también para la gente que se dedica a estos pacientes. Me ha tocado ver pacientes que entran de primera instancia, les suturan una herida corneal, les quitan la catarata, les ponen lente intraocular y después les hacen una ecografía y se dan cuenta que tiene un cuerpo extraño intraocular o que tiene un expediente de retina y cosas por el estilo, y eso nada más nos complica las cosas. Entonces, para mí, un paciente que tiene, no se le pone lente intraocular a menos de que el segmento posterior esté resuelto, básicamente. Ujú. Es. Excelente observación, Pepe. Es Claro, común, pero ¿ah? supone que estos pacientes de catarata traumática no deberían entrar sin una ecografía. O sea, no debería llevarse la sorpresa de tener un desprendimiento de retina y que uno no lo sepa, ¿no? Uno debería saber cómo está el segmento posterior, por lo menos con una ecografía en estos casos, si no, eso es problemático, ¿no? Pero me ha tocado ver que la ecografía dice, sí, hay un cuerpo extraño pequeño, y el segmentólogo dice, bueno, lo pueden sacar por vía pars plana después, y uno se encuentra que la ecografía, pues, vio el cuerpo extraño en una forma vertical, no lo vio de otra forma, Ujú. y resulta que es un cuerpo extraño que es demasiado grande para sacarse por una El incisión esclero. vía pars plana, Ujú. Que sacarlo y, por adelante. y el sacarlo por adelante implica quitar el lente intraocular, se hace un Ujú. problemota, ¿no? Ujú. Yo Y tampoco ahora dependo de la ecografía. Yo ¿Mm? prefiero, porque es que uno hace la catarata traumática, la saca y usualmente hace fondo de ojos, ya sea con indirecto o con lentes de cirugía, y va a ver qué hay allí. La sorpresa está después de sacar la catarata y uno ahí resuelve. Y la ecografía finalmente, si tiene la retina desprendido, tiene algo, igual va a entrar. Si dice que no tiene nada, yo lo que hago normalmente es saco la catarata, reviso cómo está atrás y ahí decido qué sigue. Entonces yo usualmente le enseño pues a los residentes y a los fellows no depender de la ecografía, porque a veces si no hay ecografía, la gente se puede como quedar, bueno, entonces ahora ¿qué hago? Operar igual. Hay que operar igual y revisar qué hay detrás de la catarata. Ujú. o sea, es una oftalmoscopia intraoperatoria. Exacto. Claro.
Yo generalmente saco la catarata y pongo mi lente de gran angular y miro adentro. O sea, no pongo el oftalmoscopio, yo miro adentro y en ese momento resuelvo. Aparte que en esos casos de catarata traumática, si está la cápsula posterior comprometida, así sea pequeñita, le hago una vitrectomía anterior, Así una es, vitrectomía vía par plana, siempre. así es. Ahora, en ese tipo de traumas abiertos, pero aún así con buen polo posterior y que puede permitirse hacer una biometría, ¿qué recomienda en general para traumas abiertos para hacer el cálculo del lente intraocular? Bueno, yo lo que hago es, probablemente me baso en el otro ojo, más bien, Claro. ¿no? O sea, voy a hacer una biometría al otro ojo y asumo que el ojo tiene más o menos una longitud muy parecida y le pongo un lente. Si es que estoy pensando en poner un lente, ¿no? Ese Ujú, sería más o menos lo que yo hago, ¿no? claro. Bien. Hay que recordar que en esos casos, a ver, si uno tiene herida corneal, generalmente estas heridas no son tan regulares y el astigmatismo que va a tener ese paciente es un Tanto. astigmatismo irregular. Así que ese paciente no va a ir a un lente tórico en el futuro, no va a ir a un lente tórico. Lo que nos importa más que nada es la esfera en ese lente. Entonces, ahí nos podemos basar sabiendo cómo era la refracción que tenía el paciente antes del accidente, cómo está el otro ojo, uno puede calcular el poder del lente, ¿no? Y yo ahí Bien. sigo ¿Cuánto aplicando el tiempo mismo principio. después? Perdón, Hugo. Estabas hablando, sí, no te escuché. ¿Qué Espera, no, comentabas, Hugo? iba a decir que yo sigo aplicando el mismo principio que dije ahorita y es si el ojo me da para hacer una biometría adecuada es porque el daño no es tan severo. Claro. Si hay un daño importante que no me permite hacer una biometría, ese ojo no está listo para un lente. Posiblemente tenga más allá de una herida corneal o una catarata traumática. Entonces prefiero entrar a reparar primariamente todo lo del ojo y después pensar en un lente intraocular. Ahora, y con esa lógica, si todo está intacto y es una catarata traumática sin un daño grave en el segmento posterior, le puedes poner un tórico o un multifocal o un lente diferente que no sea un monofocal o tres piezas. No, lo más atrevido No, que he puesto en unos pacientes ha sido justamente un lente de tecnología EDOF, pero ni tóricos ni pacientes con lente multifocal en trauma. Lo que Sí, dice Tono es corregir la esfera, mejorar la faquia que va a quedar lo más pronto posible. Yo he puesto 3 o 4 lentes primarios en trauma en 21 años, no más. El resto espero. Qué piensan de pacientes que requieren quitar el cristalino, que tienen la cápsula anterior y posterior rota, que tienen esta vitrectomía? Y hay gente que me dice, bueno, les voy a dejar el anillo, la dona capsular, digamos, para poner un lente intraocular en el surco en una segunda instancia. Yo soy de la idea que o pongo un lente o quito todo, ¿sí? Porque la cápsula sé que con el tiempo se va a fibrosar, me va a jalar la base del vitrio y voy a tener más problemas de desprendimiento de retina. Pero, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿son de esa idea o sí dejan un remanente capsular para en una segunda instancia poner un lente intraocular? Yo sí dejo, Pepe, o sea, si es que no tengo el lente en el momento por algún motivo. O sea, actualmente no, porque actualmente siempre los tengo, pero cuando trabajaba en el hospital, que a veces no teníamos el lente adecuado, sí dejaba la dona esa de remanente de capsular, pero para entrar pronto, para entrar a las 2 semanas o 3 semanas y poner el lente en el surco, no dejarlo pues mucho tiempo, si no ya se fibrose y ya no consigues nada. Pero uno podría esperar 2, 3 semanas y entrar después sin ningún problema simplemente uno resbala el lente en el surco y queda bien, ¿no? José, Yo una también pregunta dejo. ahí, una pregunta, disculpa de mi ignorancia. ¿Por qué retirar todo, según tu criterio? Porque yo como tono igual dejo, no hago segmento posterior, puedo hacer una vitrectomía posterior a través de parplanar hasta donde vea, pero ¿cuál sería el criterio? O sea, por la fibrosis, Mire, ¿se da mucha fibrosis? se fibrosa la cápsula, esa fibrosis generalmente incluye a la base del vitrio y Ajá, cuando esa cápsula se empieza a contraer, nos va a jalar la base del vitrio. He visto muchos pacientes que tienen, por ejemplo, cataratas, fueron operados de cataratas congénitas cuando se hacía nada más con una aguja, digamos, aspirarla y dejaban los restos capsulares y vemos
10, 15 años después que tienen los desprendimientos de retina por desgarros gigantes, por esta tracción grandota que tienen, particularmente gente joven. Entonces, generalmente soy de la idea o que pongo un lente intraocular o quito la cápsula. Y si quitas la cápsula, tu tendencia es hacer un lente, por ejemplo, anclado a esclera como de Mamé, por ejemplo. Pues anclado a esclera, anclado al iris, varias opciones, inclusive en gente mayor, ponen lente cámara anterior, no les tengo tanto miedo ya en gente mayor, pero sí me da miedo dejar la cápsula ahí mucho tiempo. Ok, buen dato. Interesante. A ver, tenemos una pregunta sobre anestesia. En caso de traumas oculares a globo abierto, ¿anestesia peri o retrovulvar? Peri, no retro, no. Peri y poquito. General, Digo, lo ideal Sí, es pero anestesia general, pero general. peri y poquito. Bueno, acá hay varias opiniones. Hugo, Ya. ¿quieres hacer algún comentario acerca de esto? No, el comentario es que lo vamos a invitar al trabajo de grado de Daniel Pérez, que es nuestro fellow de trauma oftálmico, y el trabajo que va a hacer es la experiencia en 21 años o 22 años de anestesia local en trauma abierto. Entonces, creo que la pregunta fue lanzada con veneno, si fue por Daniel o por alguien diferente, pero cayó de perro la No, pregunta. fue por Eddie Barrea. Ok. Eddie Barrea. Es un tema muy controversial, muy interesante y la idea es invitarlos. Daniel va a presentar su ponencia el 20 de mayo a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Si lo quieren conectar, con mucho gusto les pasamos el link. Claro que sí, pásamelo. Y ahí le vamos a mostrar la experiencia que hemos tenido nosotros. Hugo, ¿y tú usas anestesia subtenoniana, por ejemplo, anestesia flash? No, nosotros siempre trabajamos con anestesiólogo. Hay unos anestesiólogos que se han entrenado en la clínica donde trabajamos nosotros, en la clínica de oftalmología, y en la Universidad del Valle, tiene una experiencia de todos estos años de hacer anestesia perivulvar en trauma, en todo, y en trauma abierto, y en traumas inclusive perforantes. Entonces es un trabajo muy bonito porque nosotros muy pocas veces hacemos anestesia general en traumas. Obviamente en niños, en pacientes muy inquietos, en traumas demasiado evidentes o muy abiertos, pues claramente no, pero un gran porcentaje de pacientes con trauma abierto los hacemos con local, con perivulvar. Nosotros usamos anestesiólogo, pero usamos realmente subtenoniana. Entonces, es una anestesia, similar a una peri, pero que tú la puedes repetir, y los volúmenes son muy pequeñitos, ¿no? Sí, esa es muy buena opción, Felipe. El problema Sí, es cuando claro. tienes que hacer una vitrectomía, a veces no es tan buena Duele, como por una vitrectomía. Sí. Está descrito, te cuento que sí, hay retinólogos que hacen solo subtenoniana, pero a mí no me gusta tanto para una vitrectomía. Creo que al paciente le duele un poco. A Silvio también, que trabajamos juntos, le gusta más una peri bien puesta, ¿no? Sí, porque es importante que el paciente no le duela cuando le estás operando. Cuando al paciente le duele, tienes un trauma y tienes de dolor, pues puedes tener Y de hecho, le coroideo. agregas un factor de riesgo mayor, ¿no? Además del sufrimiento, puedes tener un coroideo, puedes tener otras complicaciones, entonces hay que tener cuidado con eso. Además, a mí lo que me pasa es que nunca sé en estos pacientes cuánto me voy a tardar. O sea, cuando son pacientes de cirugía combinada, sé que un bloqueo perivulvar, retrovulvar, etcétera, me va a dar 1 hora, hora y media de anestesia, pero si eso me va a tardar más, si tengo que lidiar con un paciente que tiene un cuerpo extraño intraocular, un desprendimiento de retina, etcétera, 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 me puedo tardar 3 horas, 4 horas y necesitas una anestesia que no te ponga esas limitaciones, ¿no? Claro. Porque si no te estresas tú, si no el Sí, cirujano claro. está estresado. Pregunta, los que ponemos lentes secundarios en muchas de las cirugías, ¿cuánto tiempo después ponen el lente secundario? Cuando el ojo está tranquilo, pues, ¿no? O sea, normalmente cuando uno busca, ya tienes un ojo tranquilo, lo has estudiado bien y no tienes mayor riesgo, y has eliminado las complicaciones relacionadas al trauma, pues ahí planificas la parte del lente ocular, ¿no? La parte refractiva, digamos, ¿no? Tanto de córnea como del lente.
Claro, cuando ya quitaste toda la sutura en las heridas, cuando ya el ojo regresó a su forma definitiva, que eso toma varios meses, y pues, como decía Hugo, y hacer un buen cálculo, una buena biometría, ahí ya puedes planificar poner tu lente. Ojo que ahí Excelente. se apertura también la opción de procedimientos combinados, ¿no? O sea, de hacer un trasplante de córnea y de poner un lente ocular asociado al trasplante. O sea, hay varias cosas que se pueden dar en un paciente que ha tenido ese problema. Ujú. Hay una pregunta que me parece curiosa. Dice, ¿existen viscoelásticos que producen catarata? Para evitarlos cuando se operan traumas abiertos sin catarata. No que yo sepa, no debería haber. Sí, no, Claro, no creo. No creo que ningún gobierno los autorice. No creo. exactamente. Sí, no, yo tampoco he escuchado acerca de eso. Bueno, hay viscoelásticos que sí producen un poco más de inflamación que otros cuando se queda parcialmente el visco en cámara anterior, La metilcelulosa. pero exactamente, la metilcelulosa. Pero sobre todo que produzca como catarata como tal, No, no. no, la verdad no había escuchado eso previamente, ¿eh? Ojo que tampoco hay que satanizar a la metilcelulosa porque uno la usa con mucha frecuencia y la dejas ahí. O sea, tampoco es la idea de que es mucha inflamación que causa, ¿no? De No, verdad que no, es pero una en un herramienta ojo que que... ya está inflamado no es lo ideal, pues, ¿no? Un Ah, ojo que no, tienes. lógico. O sea, me refiero que Claro. como producto no Bueno, es como producto por una tan... catarata normal sí lo pueden usar, pero en un ojo No inflamado es, no es lo ideal, ¿no? Sí, en un ojo con una herida corneal menos, ¿no? O sea, Ujú. se puede abrir, ¿no? claro. Pregunta, el tipo de lente que usan, hidrofílico y hidrofóbico. O sea, Fóbico. General hidrofóbico. sí. Sí, hidrofílico, aparte que hidrofílicos, no sé si hay hidrofílicos tres piezas como para que se use frecuentemente, pero la gran mayoría de tres piezas plegables son hidrofóbicos. No sé qué experiencia tienes tú, Felipe, acerca de eso, ¿no? No, ya no hay. Antes había. Realmente los hidrofóbicos son los que se usan, Ujú. Antes había ¿no? silicón tres piezas, ¿no? Y Sí, pero o sea, hidrofílicos, pero se abrían como una explosión y era un problema. Claro, pero esos lentes no se deben usar en trauma ocular No, de ni ninguna hablar, manera, ¿no? ni hablar, ni hablar. Eso tiene que quedar como algo, una conclusión, ¿no? Ujú. Simplemente ya no hay. Y la otra tampoco es un pecado, como decía Tono, hacer una extra o una six en un traumático y poner un lente de tres piezas antiguo, ¿no? Rígido. Ujú. O sea, lo ideal es en las manos del cirujano, que sea lo mejor, es la técnica que debemos usar, ¿no? Así es. Hugo, Carlitos, dos cosas. Te mandé al chat personal la invitación de la ponencia de Daniel y quería no dejar pasar que Randall Ulate, que quienes lo conocemos en su experiencia de manejo de catarata traumática, él tiene unos trabajos muy lindos poniendo lentes tóricos, lentes multifocales en pacientes con trauma. Es una ponencia muy bonita y hemos visto unos videos muy simpáticos de cómo acomoda lentes tóricos con una técnica muy similar a la que se utiliza con Gore-Tex, básicamente. Entonces, pues no es que uno no pueda poner lentes premium en estos pacientes, pero se necesita una experiencia ganada y recorrida para hacerlo. Yo sí pongo lentecitos normales en pacientes con catarata traumática. Eh, Hay yo, técnicas en las yo- cuales se abotonan a la rexis, en la óptica, Ajá. y las patas se las ponen en el saco, pero abotonado hacia adelante, y ese lente tórico no se mueve, pues, ¿no? Pero la verdad que hay que tener experiencia para hacerlo, ¿no? Así ujú. es. Y recordemos también a los residentes que un lente tórico va a corregir astigmatismo siempre y cuando su astigmatismo sea simétrico, porque si tengo un astigmatismo asimétrico, como que por la pura voy a poner un lente tórico, más bien ese paciente va a resultar con el mismo astigmatismo, con peor astigmatismo, ¿no? Así es. Así es, exactamente. O sea, y generalmente las cataratas traumáticas tienen como herida corneal o escleral que hacen que el astigmatismo no sea regular. Exactamente. Entonces, no, generalmente yo no uso.
Así Cuando es. yo opero cataratas traumáticas de traumas contusos, de contundentes, que normalmente se supone que la zónula podría estar íntegra, doy opciones, ¿no? Doy opciones de tener, si le puedo calcular un lente tórico, le digo, te puedo poner un lente tórico, ¿no? Monofocal, porque multi no tiendo a poner en cuestión a esto. Pero si no lo llevo a poner porque hay un problema en la zónula y le tenemos que hacer más cosas en esto, le termino poniendo su lente de 3 piezas, ¿no? Pero sí le doy la opción de que, bueno, un lente tórico en un trauma contundente no es una exclusión, ¿no? No sé qué comentario tienen acerca de esto. Bueno, va a depender de la catarata, Carlitos. O sea, qué tan Correcto. comprometida esté tu... Si la catarata que tú tienes es una catarata traumática, pero que ha sido por un trauma cerrado, donde no hay daño celular ni problemas adicionales, pues la tratas como una catarata común, ¿no? O sea, si Claro. tiene criterios para multifocal inclusive, le puedes poner, o sea, no creo que pase nada. Pero si ya tienes algún factor adicional que te comprometa el resultado, pues ahí optas por el lente más adecuado para el paciente, ¿no? Es como yo decía, en los niños, por ejemplo, si es que tengo pacientes que son muy, muy comunes las cataratas en niños traumáticas, pues la experiencia con multifocales ha sido interesante también, ¿no? O sea, poner multifocales en niños ha ayudado mucho, si son mayores de 8 a 10 años, ¿no? Que ya el ojo ya creció y ya tienes un cálculo más o menos que podrías predecir. En más pequeñitos es más complicado porque no vas a poder saber cuánto va a ser su estado refractivo final, ¿no? Perfecto. Eh, Hugo, Daniel, quiere mandar una encuesta, la va a mandar a través del chat para hablar, son 3 preguntas sobre su trabajo de grado. Así que a todos nuestros participantes, si pueden responderle la encuesta al fellow del doctor Ocampo sobre la anestesia en catarata traumática, sería genial. Un detalle de fina coquetería, sí, muchas gracias. Un Ah, detalle de fina claro, coquetería. perfecto. Mándala en el chat y ahí se lo contestamos. Claro. Incluyelo para que lo vea. Ujú. Exacto. Hay una pregunta más, creo, Carlitos, por ahí, sobre vitrectomía en niños. Sí, justamente la doctora Mendoza está preguntando a qué edad en los niños se hace vitrectomía anterior para una catarata ¿Hasta qué traumática. edad? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Correcto. Ajá. Ah, a ver, yo generalmente le hago a todos los niños les hago vitrectomía anterior, ¿ah? Yo creo que esas cápsulas sí se van a fibrosar. Entonces, ¿hasta qué edad? No sé, probablemente te diría que 15 años para abajo lo hago de todas maneras, 15 años para arriba le hago bastantes veces también todavía. Los pacientes jóvenes hacen opacidad con mucha facilidad. Y si lo tengo ahí a la mano, no me cuesta nada hacerles una vitrectomía, una capsulotomía posterior y una vitrectomía anterior. No me lleva más de 10 minutos hacer eso. Entonces, yo prefiero hacerles. ¿Alguna Ajá. otra pregunta por ahí? ¿Alguien más quiere enviar alguna duda, pregunta, algo que quieran que le resolvamos? Yo quiero, en lo que la gente se decide, primero dos cosas. Una, quiero decir a la audiencia que estas clases de martes en la noche empezaron hace un poco más de un año durante la pandemia, gracias a las ideas de Marilady González, que es la doctora que trabaja con nosotros, y ella fue la que empezó con estas pláticas que ahora ya se han prolongado más de un año, y quedamos con la sociedad peruana que eh, la sociedad peruana iba a encargarse del primer martes de cada mes y nosotros nos íbamos a encargar del tercer martes de cada mes, así es que están cordialmente invitados para la próxima plática que será el 19 de abril en la noche, ya les haremos llegar el link y probablemente va a ser presentaciones de casos clínicos para discutir, así que están todos bienvenidos y ojalá nos puedan acompañar. Qué bueno, Pepe, gracias. No sabía. Gracias, de verdad. Ujú. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Sí, ahí estaremos siempre. Entonces, acuérdense que los primeros martes de cada mes seguiremos con las charlas de trauma ocular y
los terceros martes de cada mes con las charlas de el doctor Dalma y la Asociación para Prevenir la Ceguera en México. Perfecto. Tenemos una otra pregunta aquí, en la cual el doctor Avilés nos pregunta, ¿en las hipertensiones oculares post-trauma ocular tiene algún reparo en utilizar prostaglandinas o las indican usualmente? Yo creo que si el ojo ya está inflamado de por sí, no uso análogos de prostaglandinas. En principio. Yo también, yo trato en todas las inflamaciones. De hecho, también, por ejemplo, en el caso de postoperado de vitrectomía, trato de no usar análogo de la prostaglandina inicialmente. Prefiero usar otro medicamento. El Critantec me funciona muy bien, así que trato de usar otro. Pero a veces lo tienes que usar, a veces no puedes, pero trato de no usarlos. Pero para eso tenemos a los glaucomatólogos, pues se los mandamos a ellos, que ellos los... Exactamente. Justamente es un glaucomatólogo el que pregunta, ¿eh? Claro, pues, pero tiene importancia su pregunta, porque como te digo, la audiencia, hay mucha gente joven, y de verdad que es interesante también ponerles pautas para que puedan captarlas, ¿no? Felizmente ahora en glaucoma tenemos varias herramientas que poder utilizar, y la mejor herramienta es el glaucomatólogo, ¿no? O sea, aparte de las drogas que tenemos, luego el glaucomatólogo nos va a poder orientar en cuál sería la mejor estrategia para manejar esos casos. Excelente. Quiero compartir como última foto, perdón. Esta es la invitación del doctor Daniel Pérez para su charla del 20 de mayo. La pones en el chat de nosotros, Carlitos, para poder... Ya le enviamos en el chat de la Sociedad Peruana, sí señor. Perfecto. Era para mostrárselos. Y para mostrarles la foto que no me salió. Ahí está la directiva de la... Quiero presentarles a la directiva de la... Al doctor Felipe Morera, a la doctora Wendy Reyes y al doctor Robinson Barrientos. Doctor Roca, siempre un placer y muchísimo gusto y muchísimas gracias por haber aceptado esta primera charla. Esperemos seguir teniéndolo como acompañante en las próximas. No, al contrario, gracias a ti, gracias a Pepe y a Hugo, por, como digo, siempre acompañarnos, gracias a todos, un honor participar. Y nada, vamos a seguir apoyándolos y aprendiendo de todos ustedes siempre. Así que gracias. Les voy a pedir que no apaguen la cámara para tomar la foto, por favor. Okay. La foto de, por favor, su mejor cara. ¿Ya? ¿Listo? 1, 2, 3. Excelente. Listo. Gracias, Dino. Gracias, Hugo. Gracias. Dino, muchas gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Pepe. Ha sido un éxito. Muchas gracias por la invitación. Chao, Carlos. Chao, Dino. Buenas noches. Chao, cuídense. Gracias por la charla. Amanezcan bien en Perú. Sí. Gracias. Con nuevo presidente. Dios quiera. Distinguido Con nuevo presidente, sí. Gracias. Gracias. Chao.